Hola, soy Javier Albar. Yo soy Noelia Antúnez del Cerro. Vamos a realizar esta presentación, Metodologías activas en Artista, Creatividad y Educación, que es una asignatura del grado en Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Artista, Creatividad y Educación es una asignatura optativa del grado en Bellas Artes. Es una asignatura que, por un lado, busca dar formación básica a futuros docentes, personas que estudian Bellas Artes, pero que en algún momento se quieren dedicar a la educación. Pretende establecer puentes y mostrar las posibilidades que hay entre la realización de los proyectos, obras artísticas y propuestas educativas. También mostrar las posibilidades entre arte y educación, es decir, la hibridación entre ambos mundos. El objetivo de esta investigación que hemos desarrollado es evaluar las repercusiones de la aplicación de metodologías y técnicas activas en nuestra asignatura. Partimos de la hipótesis de que estas metodologías implementadas en la asignatura fomentan el buen clima en el aula y transmiten las posibilidades de hibridación entre educación y arte a los estudiantes de esta. Nos sirve para cumplir en parte con los objetivos que tenemos en la asignatura. La metodología aplicada está basada en la investigación-acción y en el estudio de casos, puesto que hemos trabajado con grupos pequeños y hemos sido a la vez investigadores y educadores. Nos hemos retroalimentado tanto de la experiencia de cada curso concreto como de la suma de los cursos. En esta investigación que ha comenzado a explicar mi compañero Javier, nos hemos basado en una serie de bases conceptuales. La primera de ellas sería llamar a lo que hacemos metodologías activas y no metodologías innovadoras o disruptivas como se suele emplear también en determinados contextos, puesto que consideramos que lo importante es que son metodologías que llevan a que el alumno tome las riendas de su aprendizaje y no esté como un mero receptor de contenidos en el aula. Y no es tan importante si estas metodologías son o no utilizadas con anterioridad en el contexto en el que nos encontramos, que sería lo que las haría innovadoras o disruptivas. Por otro lado, aunque es verdad que en la mayoría de las investigaciones que hemos podido consultar en cuanto a metodologías activas en la universidad, se hace referencia a lo que podríamos llamar estructuras activas, como el aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje servicio. Nosotros vamos a presentar en nuestra comunicación más bien el uso de técnicas que hemos ido implementando de forma, por así decirlo, puntual en nuestras clases y con un alcance muy pequeño para pequeñas sesiones. Estas metodologías activas en la universidad se llevan empleando tiempo, sobre todo desde el cambio al espacio europeo de educación superior y como medio de huir de la lección magistral, pero también es verdad que normalmente se suelen evaluar su uso en este contexto universitario de una forma más cuantitativa, sobre todo fijándose en el cambio de las notas de los estudiantes después de su uso. Este criterio a nosotros no nos terminaba de convencer porque consideramos que al final las notas, o por lo menos en nuestro caso, al ser nosotros mismos los investigadores y los docentes, pues no sería un único criterio a seguir o un criterio muy objetivo. También, y puesto a que estamos dentro del ámbito en la Facultad de Bellas Artes y trabajamos con el arte y la educación, hemos querido también rescatar metodologías y formatos desde el arte como herramientas para generar metodologías activas en el aula. En nuestra experiencia práctica, que ahora os iremos comentando un poco, eh, hemos intentado utilizar estas técnicas tanto, digamos, como en los momentos clave del desarrollo de la asignatura. Por lo tanto, os vamos a enseñar técnicas que hemos utilizado al comienzo de la asignatura, un poco para revolver a los estudiantes, para romperle un poco los esquemas preconcebidos que puedan traer a
a un aula y sobre todo cuando es un aula teórica. Técnicas que hemos utilizado para conocernos más como grupo y formarnos unas ideas de cómo queremos que sea la asignatura. Técnicas que hemos utilizado para profundizar en los contenidos de la asignatura y técnicas que hemos utilizado para las evaluaciones. En la presentación del curso, aunque es verdad que cada año variamos un poco el formato, sí que intentamos que haya algo de sorpresa, que haya un test inicial que les pedimos que nos rellenen y durante esa presentación nosotros nos erigimos como un elemento de autoridad en el aula, no carente de ironía, la forma de mostrarnos como ese elemento de autoridad y un poco impersonal, bueno, pues para hablar de estos otros tipos de educación, que desde luego no es el que queremos desarrollar, en el cual pues el docente marca una diferencia muy clara, una barrera entre el estudiante y él o ella misma. Por otro lado, también trabajamos intentando crear un espacio acogedor y cercano para que se cree esa paradoja, digamos, de nuestra figura como autoridad distante, pero a la vez un espacio acogedor, que es en realidad lo que queremos generar en el aula. La técnica 1-2-4 es una técnica que utilizamos, como os hemos dicho, para conocernos un poquito mejor y para saber qué es lo que los alumnos y las alumnas les gustaría que ocurriera en la asignatura. Lo que hacemos es que les pedimos que primero de forma individual piensen qué es lo que les gustaría recibir de la asignatura y qué es lo que ellos creen que pueden aportar, siguiendo un poco las premisas de los bancos comunes de conocimiento. Luego por parejas van cambiando de pareja, van presentándose y explicando esto y luego en pequeños grupos se reúnen y a modo de conclusión generan una propuesta de asignatura basada en todo lo que han estado hablando con sus compañeros y compañeras. La actividad de textos objeto la hicimos un poco para profundizar en los contenidos teóricos de la asignatura. Les propusimos a los alumnos y a las alumnas que eligieran un texto que tuviera relación con los contenidos de la misma. Ese texto lo trajeron fotocopiado o impreso a clase, los repartimos de forma aleatoria y cada una se llevó a su casa un texto que tenía que transformar en un objeto artístico. Luego trajeron los objetos a clase y la idea un poco era que cada persona tenía que intentar identificar el objeto que correspondiera a su texto y luego generamos un pequeño debate, diálogo entre la persona que había aportado el texto y la persona que había realizado el objeto para que explicaran los motivos bueno, pues de cada uno de elección del texto y de cómo habían trasladado ese contenido del texto a un objeto artístico. Por último, os queríamos hablar también de esta experiencia que llevamos a cabo sobre todo para el tema de la evaluación, en el cual pues para la exposición de trabajos en clase decidimos que convertirlo casi en un talent show en el cual se iban a ir votando las exposiciones de los compañeros, pero con unas escalas que ellas generaban como con 3 niveles para un poco ver cuánto de bien, por así decirlo, habían hecho sus compañeros los trabajos. Entonces podéis ver escalas que parten de una semilla germinando, una batería a medio cargar o un pen en estado flácido, y como esta sería la escala, digamos, mayor, ¿vale? Cambiando estos motivos a otra escala. Como resultados de toda esta implementación, por un lado, destacar que estamos obteniendo buenos resultados en el programa Docentia, que es el que utiliza la UCM para que los alumnos evalúen las asignaturas, lo cual creemos que es un criterio más, vamos a decir, objetivo que el usar solamente las calificaciones que los profesores que nosotros pudiéramos poner a los trabajos. Pero además también nos basamos en otros indicadores de éxito que creemos que son más
cualitativos, como el número de risas o sonrisas que se producen en el aula, la complicidad que llegamos a tener con los y las estudiantes que nos transmiten sus preocupaciones sobre su formación y las carencias que ellos detectan en la universidad. El hecho de que pasado el tiempo vemos como cuando les toca asumir el rol de docentes replican actividades que hemos realizado con ellos y con ellas. Y por último, como muchos y muchas nos siguen eligiendo para, por ejemplo, más adelante estudiar másteres de especialización que coordinamos tanto Javier como yo en la universidad o para hacer su trabajo de fin de grado con nosotros. Como conclusión, decir que efectivamente consideramos que estas técnicas favorecen el buen clima en el aula y que además nos sirve a ese propósito de la asignatura de mostrarles las hibridaciones que pueda haber entre arte y educación y que les pueden servir tanto en su futuro como docentes o en su futuro como artistas. Bueno, finalizada la presentación, queremos comentar que hemos dejado oculto un mensaje. Tenéis que descifrarlo, jugando un poco a la gamificación, tenéis que descifrarlo y en los comentarios, la primera persona que ponga ese comentario, pues recibirá, nos pondremos en contacto con ella y recibirá un pequeño obsequio.